El día de hoy vamos a tener esta clase que vamos a abordar de los primeros cuatro aires, ¿sí? Estos cuatro aires están súper relacionados con, con las prácticas que estamos haciendo, ¿no? El de enviar nuestro aliento con el agua, que justamente al enviar nuestro aliento con el agua, lo que estamos haciendo también nosotros es estar enviando nuestra energía interna hacia afuera, ¿sí? Porque nuestro aliento es sanador. A la vez que yo quiero decirles que todo esto está muy conectado con todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Mire, el día de hoy vamos a hablar precisamente de Cosemalot, ¿sí? Cosemalot en el idioma náhuatl, Cosemalot es el arco iris. Se desglosa, se compone, se estructura a través de estas partículas, ¿verdad? En la gramática, que se retoma la gramática del español, ¿verdad? Del español castellano mexicano. Asco, asco como ese arriba. Se como SEM, como una unidad con muchas energías. Podemos decir hasta aquí donde dice asco, se nos está diciendo asco, SEM, permíteme aquí. Es uno, pero también nos habla de un alot, ¿sí? Muy bien. Asco es como decir, arriba vive esa energía que es justamente, es algo integral, algo que ahí está presente, esa energía. Ma de Mike, que no lo podemos tocar, pero sí podemos crear nosotros la conexión con estos Mashochponcayot. ¿Qué es Mashochponcayot? Con estos mudras. Y no acaso que nosotros sacamos el aliento de nuestra boca para poder conectar con el arco iris, ¿no? Con la mano. Alot, alot, ¿verdad? Como algo colorido de vida integral. Entonces, como alot, acuérdense que la palabra alot en el idioma náhuatl es precisamente la guacamaya. La guacamaya que se viste y se reviste de esa energía tan hermosa, ¿verdad? Colorida. Que muchos de nosotros decimos, oh, pues sí, qué bonito ave, ¿no? Colorido, armonioso, pero va más allá de ese, solamente de esa expresión física, ¿sí? Nos muestra algo mucho más profundo. Alot está relacionado como guacamaya con el arco iris, ¿sí? Pero bueno, vamos generando esto. Se dice que vivía, se dice que vivía un abuelito que, que le encantaba la lluvia, ¿no? Le encantaba la lluvia cuando él era niño, salía a bailar, a danzar cuando llovía, porque sentía esa emoción, esa vibra de sentir el agua que cae de arriba, de jugar en esos charcos de agua, a pesar de que le prohibían, porque le decían que se iba a enfermar, él lo seguía haciendo. Pero hubo un tiempo, justamente en estos días de lluvia, ¿no? Su mamá le dijo, ¿sabes qué? Ya no va a llover. Dice, pero ¿por qué?
¿por qué no va a llover? Tú bien sabes que a mí me encanta la lluvia. A mí me encanta la frescura de esa lluvia después de llover, ¿no? Me baño y me cargo, él decía, ni moyolchicagua, o sea, me fortalezco con esa agua, me baño y duermo profundamente al día siguiente, despierto con más energía. Así le decía el niño a su mamá. Y entonces, como su mamá trabajaba con cosa malo, con el aire, ¿verdad? Con los aires con los aires del arco iris, ojo, agarró un cuchillo, hagan de cuenta de la tierra, hizo una cruz, ¿no? Y les habló a los aires, le habló a la lluvia. Y aquí en medio, al cruzarlo, hace su plegaria y entierra ese cuchillo. Era un cuchillo así, de cocina. Sí, aunque lo correcto podemos utilizar nuestro cuchillito de obsidiana y si no, nuestro machetito, ¿no? Entonces, pero el niño estaba muy atento, dice, estaba yo muy atento. ¿Cómo es que mi mamá, al hacer esto, empieza a correr el viento, el aire muy fuerte y se van las lluvias? Y así todos los días, todos los días, todos los días, solamente veía las nubes cargadas y se detenían, pero lo que se acordó el niño dice, ahora que me acuerdo, el cuchillo está enterrado en ese lugar. Lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es quitar ese cuchillo y hablarle al cuchillito, a la madre tierra y los aires con mis propias palabras. ¿Y lo hizo? Sí, lo hizo. Le habló a los aires, les dijo que, pues que le disculparan a su mamá por detenerlos, por no dejarles hacer su trabajo, ¿verdad? Y que a cambio de eso, él como niño, no sabía muy bien, asumía toda la responsabilidad que se generara, ¿no? Bueno, el niño quitó el cuchillo, pero como todo niño, dice, no, pues es que si lo quito se va a dar cuenta mi mamá. Nuevamente agarra el cuchillo y lo entierra, no en el cruce de estas de dos líneas, ¿no? Lo entierra a otro lado. Para la sorpresa de la mamá, pues ve que empieza a llover y el niño sale corriendo para agradecer a la lluvia. Pero en ese momento, un rayo cae cerca de él, lo desmayó, ¿no? Él dice, cuando era niño, el abuelito, que que él sintió como si durmiera nada más una noche, pero su mamá le dijo que ya habían pasado 3 años. Ya en el cuarto año despertó, o sea que estaba así, como en estado vegetativo. Pero él decía, para mí fue un día y una noche que me pasó eso. Regresa después de ese viaje que hizo y lo que sigue es, empieza a hablar con los aires. Y él es el que les empezó a enseñar en el círculo de abuelos esto que yo les presenté el curso pasado, perdón, el curso pasado, ¿no? Entonces, ¿sí existió esto? Sí. Él sentó las bases para trabajar con las energías de la lluvia y de los aires. Pero claro que esto tiene continuidad, ¿no? Entonces, por eso le pusimos, el abuelito le decían en este caso, con algo de cariño, porque su mamá se llamaba Antonia, y pues él era Antonio, y él como dice, yo prefiero que este conocimiento que les comparto, así lo compartía él,
Prefiero que lleve el nombre de mi mamá, porque ella es la que sabía. Jamás me enseñó, decía él. Jamás me enseñó. Solamente aprendí viendo, observando. Y entonces, los que tuvieron la oportunidad de preguntarle, entonces, ¿cómo aprendió? Decía él, su frase favorita. Viendo, aquí entra la información, aquí lo vemos, dice, nos preguntamos mucho acá, lo sentimos acá y empezamos a vibrar. ¿Qué náhuatl se dice? Nejuan ni quiequita, cuál ni quislalia, guapaní ni queclalia panos la machilis, ni ma, ni machilia, que no, ni mumachtis o ni temachtis, y caitlamik, noche, pewa testecuini, no tlacayo, no, hijo ni mumachtia, decía él. Lo que aprendí, decía él, fue observando, después pensando, reflexionando, ¿cómo le haría yo? Después, sintiendo esa vibra, dice, desde mi corazón, desde mis emociones, al momento de hacerlo, lo que hago es empoderar esa parte. Inclusive decía él, era, ¿no? Él en en esa enseñanza, dice él, es la mejor comunicación de él, decía. Inhala, exhala, pero ese exhalar haz que suene tu silbido como ofrenda, como llamado o cosemando. Él era muy bueno trabajando con el acosemalo. Inclusive, dentro ese compendio, dentro de ese compendio anecdotario, pudiéramos llamarle así, pero ellos le llaman como el huevo toli. Varios lo han confirmado, de los abuelitos que han trabajado, como él puede, puede detener las lluvias o permitirles el paso, hablarles, ¿sí? Recuerden que todas estas prácticas, todo este trabajo está enfocado a los dos ámbitos, a hacer el bien, podemos decirle así, o a hacer el mal. Ojo, aquí es donde nosotros debemos de tener muy presente, debemos de tener mucho cuidado, porque si nosotros seguimos casados, manipulados, con ese pensamiento religioso, oye, si yo hago estos ejercicios, me convierto yo en brujo, en chamán, en adorador de la energía contraria a Dios. A veces eso es lo que más tememos, ¿no? Y si lo hago y si me castiga Dios, y si me empieza, me empiezo a ganar puntos para irme al infierno, son predisposiciones. Y es donde decía el abuelito, debes de entender eso. Te dicen, te dicen y siempre te han dicho, y esto se los comparto hoy. Dice, es muy fuerte, pero es así. Te dicen, hay un infierno, hay una gloria. ¿Cuál de estos dos escoges para ir? Dice la religión, para que tú vayas a la gloria, da tu diezmo, da tu limosna en la misa, porque en la misa, para los que hemos asistido en la religión católica, pasan con un contenedor, un platito, algo. Hay un momento de la misa que todos, que pasan, todos sacan sus moneditas, órale, a cooperar.
¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de tener presente y no tener miedo justamente, ¿no? No tener miedo al decir, híjole, y si me pongo a trabajar de esta manera, de u otra manera, ¿me va a castigar Dios? ¿Estará ahí presente Dios? ¿No? Pero ¿por qué tenemos que trabajar con el arco iris, hermanito? Debemos de entender que el aire es lo que vamos a sanar. ¿Por qué? Porque el tonali no lo podemos ver, no lo podemos sentir, porque es una sanación de emociones, es una sanación invisible, ¿no? Algunos me decían es curar de espanto. De acuerdo, sí, estoy de acuerdo, es curar el espanto, pero ¿has visto el espanto? ¿Lo puedes tocar el espanto? ¿No? Son muchas de las preguntas que nos generamos. Bueno, sí, vamos a levantar el tonal, pero también se llama sanar ¿cómo le llamamos? Curar el espanto, ¿no? Y que de ahí se desprende curar el empacho. Al espantarte, no tienes apetito, uno de los síntomas, o comes algo y te hace daño, ¿no? Tus ojos pierden el brillo, tienes insomnio, si estás muy cansado y quisieras dormir, pero no logras conciliar el sueño. ¿Por qué? Por la contaminación de estos aires, de estas energías, de estas vibraciones, de estos, ¿no? Lo hacemos a veces intencionalmente, pero a veces solamente en nuestro pensamiento con el aire negro. Pues ojalá esa fulanita de tal que me encontré ahí en el camino me insultó. Ojalá le vaya mal, que ahí en su negocio ya no tenga clientes, ¿no? Cierro mis ojos y estoy intencionando, estoy llevando, mandando una energía. Y esa energía vibra sobre el aire, viaja a través, viaja a través del aire, no a través de otra cosa, a través del aire viaja. Entonces, para ello necesitamos conocer todo esto. Yeyeka malo, el aire, el arco iris de los vientos. ¿Se acuerdan que decíamos de C? Es de un entero que afecta a las diferentes partes de nuestro nahual, o sea, nuestro espíritu. Sí, pero para ello debemos de tener presente que todo esto es lo que necesitamos sanar. Por eso decimos, híjole, ayer sí, Se nos fue el audio.
Le falló la internet al Temastiani, ¿no? Y parece ser que estaba lloviendo por aquellos rumbos y pues es más complicado. La conexión, sí. Bueno, pues ya estamos de regreso, hermanitos. Déjenme compartirles. Bien, no nos habla precisamente de esos aires, ¿no? Y estos aires tenemos que trabajar con ellos, por eso, si se dan cuenta, lo que mayoritariamente, ahorita les dije las herramientas que tenemos tener presente, es el atecocoli, nuestro poposhcomil. Y el atecocoli es con nuestro aliento, con yeyeca. Nuestro poposhcomil, pues con el humito de copal, el humito de pericón, el humito de chile seco, ¿no? Hagan de cuenta que lo básico es sahumar con copal. Ya que si vemos, definitivamente la personita, el hermanito, la hermanita necesita un poquitito, algo más fuerte para limpiar porque sentimos que no se despega esa energía que trae en su cuerpo con pericón. El pericón también está relacionado con despegar las energías, ¿verdad? De un muerto, ¿no? Asimismo, el sahumarse, pues ese es con el aire, ¿no? Es limpiar la energía que de una u otra forma nos viene contaminando, nos viene haciendo ese desequilibrio emocional en el pensamiento, en el sentimiento, en la generación de las emociones y la conexión con las plantas a sanar, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en esta clase. Yesyeca Caustic, el aire amarillo, Yesyeca Chichiltic, el aire rojo, Yesyeca Yayautic, el aire negro, Yesyeca Shoshoktic, el aire verde. Y están presentes en el Ascosemalo, están presentes en el arco iris. Pero bueno, ¿qué tiene que ver ese arco iris con sanar? Bueno, con, con hacer la sanación del espanto. El espanto es una emoción que no podemos tocarlo, que no podemos palparlo, es algo intangible, pero saber y entender cómo se genera este espanto, cómo se generan estos miedos, ahora, cómo contaminan a nuestro nahual, cómo contaminan a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, cómo contamina nuestras emociones, cómo contamina nuestro cuerpo, cómo contamina nuestra energía armoniosa. Porque si estamos con miedo, con desesperación, eso pues, no estamos armonizados, ¿no? Pero bueno, el arco iris es para la definición de la Real Academia Española Castellana Mexicana nos dice que el arco iris es un fenómeno causado por estos gases que se generan a través de la lluvia o a través del aire y nos muestran, o sea, lo vemos ahí en el cielo, es lo que dice. Pero para los abuelitos, el arco iris es una serpiente, es un coat. Y por lo general, este serpiente, donde le decimos Tlacati, donde nace, está enterrado
en una poza de agua, en un pocito de agua o manantial de agua, y se conecta con el otro manantial de agua, con un cuerpo de agua. ¿Cómo? Sí, un cuerpo de agua subterráneo en la montaña, o con el mar, o con el lago. Ah, pero ¿eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Debemos de entender, al estar conectado con el agua, puede estar conectado con esta agua, con el agua que son ustedes. ¿Por qué creen que les decía? Consigan su agua de manantial. ¿Qué es lo que genera el arco iris? El aire, las emociones que nosotros tenemos en nuestro Tezcatlipoca, en nuestras emociones, ¿sí? En nuestro colibrí, vaya. Nosotros somos los que generamos el arco iris, ¿sí? Así es. ¿Cómo? Esto es importante tenerlo presente. Ojo, nosotros creamos el arco iris. Si por favor ahí lo pueden anotar ustedes. Por eso les decía, debe de ser en la mañana. Y cuando el sol esté, o sea, esté bien claro que veamos los rayos del sol. ¿Por qué? Porque el sol es lo que nos enseña. El sol es el que nos va a mostrar el arco iris. Desafortunadamente y afortunadamente también, aquí en el pueblo ha estado nublado, ha estado lloviendo. Y qué bueno, porque algunos ya sembraron su calabacita. ¿Eh? Pero bueno, regresando a este punto, hermanitos. En algún momento, en algún mensaje, un hermanito, y créame que yo trato de leer sus mensajes, todos. A veces ando de aquí para allá, pero yo leo sus mensajes. Me decía, oiga, maestro, yo tengo esta inquietud. Ah, nosotros nos vamos a sanar, después sanaremos a los demás. Le digo, hermano, qué pregunta tan sabia y qué respuesta tan sabia que tú mismo te puedes dar. Estos ejercicios son para sanarnos primero nosotros. Y por favor, mañana hagamos este ejercicio. Yo sé que ya lo hicieron, qué bueno, pero háganlo otra vez mañana. Hagámoslo. Hacemos en el Tlahuizlampa, Tlahuizlampa, Tlahuizlampa. El rumbo poniente, oriente, por donde sale el sol, va a ser el primero. Segundo, por donde se, el Yayautic, el aire negro, el aire rojo de Cihuatlán, el aire verde del sur. Primero con estos cuatro. No nos, no nos, perdón por la expresión, no nos pongamos muchísimo trabajo. Uno a la vez, me decía la hermanita Guadalupe. Dice, maestro, es que usted agarró 3, 4 cursos y ya a la vez, luego ya no sé ni qué voy a hacer. Y tiene razón, ¿no? Igual algunos hermanitos me decían, maestro, tranquilo, terminemos un curso, después seguimos otro curso y otro curso. Pues, tranquilo, ¿no? Y tienen razón. Entonces, hagamos estos cuatro con nuestra agüita, con nuestro poposhkomi, con nuestro copalito. Pero ojo,
como nos estamos sanando nosotros, abrimos nuestros piecitos, hagan de cuenta que estos son nuestros piecitos, nuestro poposhkomit, pongámoslos aquí, en medio. Abrimos las piernas, las hermanitas de preferencia, con su faldita, ¿no? Con su falda. Igual nosotros podemos utilizar algún, alguna prenda más ligerita, como de manta, algo así. Sí, como hombres, si lo pudiéramos utilizar, nos lo ponemos. La intención es que este airecito, hermanitos, este aire de copal, penetre nuestra parte íntima, entre por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Primero hacemos eso, hacemos el, ¿sí? Después de hacer eso, hermanitos, ¿qué tiene que ver que formemos el arco iris? Lo practiquemos y lo practiquemos y lo practiquemos hasta que encontremos los cuatro arcoíris. Y ahorita les voy a decir por qué. Los cuatro primeros colores del arco iris. Hasta que lo encontremos. Hasta que sepamos generarlo. Ah, pero ¿qué tiene que ver, maestro? Todo eso. Ya vamos al punto donde tengamos que levantar la sombra. No, no, hermanito. No lo hagamos. ¿Por qué? Porque esto no es un juego. Estamos trabajando con nuestra energía, con nuestra vida, ¿eh? Con nuestro poder. No es cualquier cosa, ¿sí? Para sanarnos, ojo, para sanarnos tenemos que encontrar los cuatro arcoíris. Maestro, no me sale. Inténtalo, inténtalo otra vez. Ten paciencia contigo mismo, ¿sí? Fíjense, lo curioso, que lo curioso es que a todos les tenemos paciencia, sí, no te preocupes, sí, está bien, con calma, adelante. Pero pasa algo curioso que a mí me ha pasado, que a todos les tengo paciencia, pero a veces, a mí no me tengo paciencia. No, les decía yo estos días que me dijeron, reposo total. Híjole, pues tengo que terminar algunos bastones, tengo que ordenar algunas cosas, algunas herramientas, los cuchillitos de ocote, me faltan tantos. No, 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 nada. Vámonos, vámonos a trabajar, güey. Nada, no quiero flojos. Me ha pasado, sí. Por eso les digo, ¿verdad? Que necesitamos a veces decir, está bien, me siento cansado, me voy a relajar. Y ayer me relajé súper bien. ¿No? Deleitándome con los bailes, los cantos, hicieron este concurso de canto y pues emocionalmente pues, tranquilo, ¿no? Armonioso. Y sobre todo pues se trajeron el primer lugar, los muchachos y tranquilito. Bueno, regresando a esta temática, todo esto influye, hermanito, influye en hacer esa armonía. Permíteme el siguiente. Hablamos de Yeyeka Kostik, el aire energético amarillo del conocimiento. Justo lo que les decía hace ratito, hermano. Justo lo que les decía. Eh, el aire blanco, hermanita, el aire blanco es de Mixlampa y es yecaísta. El aire azul o verde también es del rumbo Huizlampa, el rumbo sur, ¿sí? Miren, lo que les decía, el aire del conocimiento. ¿Cómo voy a sanar a alguien si no tengo el conocimiento? Porque también es sanación
darle conocimiento. Oiga, hermanita, usted que ya está más avanzada, usted que ve el trabajo a la hermanita Leti que le damos, ¿no? Oiga, mire, chiqui, ¿qué energías encontramos? ¿Sí encontramos a Tlaloc? Sí, aquí está, miren, Tlaloc, aquí está, ¿no? Y qué bueno que tenemos hermanitos, hermanitas que tienen esa posibilidad de visualización, ¿sí? Y no, no con esto quiere decir que les digan, es que los estoy recriminando. No, 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 no. Ya nos conectamos con los datos, hermanitos. Vamos a avanzar. Bueno, es la ventaja de la tecnología y un poquitito que nos vayan compartiendo la información, como desde el celular compartir los datos a la computadora, ¿no? Pero bueno, les decía, hermanitos, justamente esto, si nosotros no tenemos conocimiento, no podemos sanar a los demás. Podemos tener toda la intención, no, yo sí quiero sanar a los demás, quiero ayudar a los demás, pero si no tengo nada de conocimiento, ¿cómo haría yo para ayudar a los demás? ¿Verdad? Y no lo digo yo, lo dicen varios hermanitos cuando lo condicen, lo comparten, lo expresan. Conocimiento como el poder interactuar con la cualidad de sanación y contaminación. Ojo, sanación y contaminación. Para sanar o enfermar. Es de menester ser estudioso de la vida náhuatl. ¿Qué es la vida náhuatl? ¿No? Conocerme a mí. Yo sé que no soy tan bueno, a lo mejor cantando, tocando el panhuehue, pero, pero me conozco que, que me fascina y me gusta y lo hago con mucho gusto. La palabra florida, un poema, ¿no? Entonces, es esa parte del conocimiento, pero primero, como decía el hermanito, conocerme a mí mismo es lo fundamental. Conocer mis potencialidades, conocer mi luz y mi oscuridad. Pero no quiere decir que mi oscuridad es algo negativo, no. Al momento de conocerme a mí mismo, me empodero, me ayudo a mí mismo, trabajar mejor, pero sobre todo, servir mejor a los demás. ¿Ah? Me dicen, oiga, ¿cómo me protejo si voy a la montaña? Ah, antes de entrar a la montaña, haz un círculo, ¿no? Aquí estás paradito con tu bastón, haz una cruz,
y en medio de la cruz agarra un poquitito de tierra, ajá, y pídele, abuelito Tepeyolotli, dame la oportunidad de caminar sobre tu camino, sobre tu espacio, sobre tus lugares sagrados, ¿verdad? Te agradezco por todo lo que me has dado, pero también te agradezco por lo que me puedas dar y también por lo que no me has dado. Yo sé que todavía no lo merezco o todavía no me lo he ganado, pero estoy en este camino. Protégeme, protégeme en este camino, en este sendero que voy a tomar. Todo eso debemos de tenerlo presente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sanando, porque recuerden, ¿verdad? Que nosotros le decimos en náhuatl, Ixpopoyot. ¿Qué es Ixpopoyot? El del rostro que no puede ver más allá. O sea que es como si ahorita cerraran ustedes sus ojos, pues no pueden ver, ¿verdad? Ese es Ixpopoyot, el que vive en la oscuridad, el que vive, el que vive como aquel ser. Ah, pero tú puedes trabajar, pero tú mira, tienes buenos brazos, puedes trabajar de cargador en un central de abasto, puedes trabajar cargando mezcla, chalán de albanil o albaní. Nah, si hoy como un taquito, soy feliz. Mañana a ver qué me depara el destino. No puede, ese es Ishpopoyot. Y eso también es una enfermedad. ¿Ah? Los, los mentores, el liderazgo le llaman procrastinación. Ah, mañana lo hago. Es que hoy me siento cansado, hoy me siento desmotivado. Ya me dijo el doctor que tengo que reposar como el vino. Ah, no lo voy a hacer, ¿no? Es una enfermedad, eso también. Y debemos de entenderlo. Sí, debemos de entender de que paso a pasito tenemos que seguir avanzando. No podemos darle tregua a esa enfermedad que es la ignorancia. ¿Sí? Entonces, el conocimiento es poder. Tenemos que aprender. Pero en el mundo nahual, en el trabajo que estamos haciendo, donde obtenemos mayor conocimiento, yo se los aseguro que así es, la práctica. De la práctica obtengo conocimiento como Neltilis, como verdad, pero es mi verdad. Para que tú generes esa verdad, ese conocimiento, ¿qué tienes que hacer? Poner en práctica lo que te dicen, ¿no? Dice un dicho popular, el que no oye consejos, no llegará viejo. ¿Por qué tiene que decirte un viejo? ¿O por qué tienes que llegar a viejo? Bueno, te dice, si tú no sigues los consejos de los que ya vivieron, te puede ir muy mal, te puede pasar algo peligroso. ¿Y, y qué es lo que nos lleva a llegar a viejos? El conocimiento, la experiencia, ¿no? Pasa mucho de nosotros los que asistimos en algún centro de rehabilitación por cualquier exceso que llegamos a tener. Decimos, ah, ese le pasó porque es menso, no, yo soy bueno, yo soy domino. El alcohol, no, es que el alcohol, por culpa del alcohol perdí mi familia, perdí mi trabajo. ¿Y qué decimos con nuestro ego? Eh, él le pasó porque, no quiero decir la palabra, ¿no? Yo soy el mero mero.
Eso es una enfermedad. Y si le dejamos que nos contamine, es ahí, ¿sí? Es ahí que nos enfermen los demás. Porque cae mal aquella persona al que se cree mucho, el que lo sabe todo. Se los digo. Cae mal a la gente, decimos en la, en la forma coloquial, ¿no? No encaja. A ver, pongan un tapete y ya llegué. Quítense, quítense. ¿Y qué creen? Que la gente nos está mandando una vibración. Claro que tampoco vamos a ser sumisos, no, sino que vivir en esa armonía. Bueno, dice, la implementación del conocimiento sobre los diferentes enfermedades que podremos sanar a través del aire de la sabiduría, lo cual nos conlleva a ser un aprendiz permanente de la evolución de nuestra vida armoniosa. Sin duda esto es básico. Sin duda todo esto es básico para nosotros. Si decimos, híjole, pues no voy a aprender. Hasta la que o el que nos critica, nos hace daño física, emocional, verbal, mentalmente, podemos aprender de él. Sí. Me acuerdo que el abuelito Nahui Zipacle le decía a la abuelita Zipacle también, ¿no? O Celo Zipacle, la abuelita gris. Le dice, no le tengas coraje, no le tengas coraje, hermanito, que te criticó, que te dijo que tú no puedes. Dale gracias, porque él es un maestro que te está enseñando que cuando tú tengas el conocimiento, no seas como él. Y se queda. ¿Cuánta razón, no? Pues sí, pero nuestro ego nos dice, decimos nosotros, pues dile que tanto quiere, pues. Ahorita les damos unos fajazos con el machete a ver para que aprenda, para que sepa que también aquí hay con queso las quesadillas, dicen mis niños, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? El ego a veces nos gana. Entonces, tener el conocimiento nos ayuda a vivir en esa armonía, ¿verdad? Decir, bueno, quizá está de malas, me contestó mal, no es como, no lo tomo personal, dijera el doctor Miguel Ruiz, ¿no? En su libro de los 4 acuerdos. Pues es él, que lo haga. Yo qué cosa, ¿no? Entonces, el conocimiento nos ayudará a poder sanar. Y es el conocimiento mismo que, ¿no? Con el agüita, con el atecocoli, con el poposhcomi, ¿sí? Con sanar con las manos, ¿no? Tocando. Eso sí no me lo sabía. El hermanito Yacatsi dice, no, pues al momento de tocar estás tocando la vibración de su cuerpo, de su energía. Sí, ¿por qué no aplicar? ¿Verdad? Bueno, eso es conocimiento, pero hay de conocimiento a conocimiento, de vibración a vibración, como en la imagen que les muestro. Este es el chimaltonali. ¿Qué es chimaltonali? Chimali, escudo, tonali, energético, ¿sí? Debemos de crear ese escudo energético, pero no para atacar, no. Ese escudo energético que es chimaltonali nos va a ayudar a protegernos de la ignorancia de los demás. ¿Cómo? Imagínense, vamos a poner un ejemplo, que no lo soy, ¿no? Soy un temascalero de tradición, ojo, de tradición, entre comillas y doble comillas. Soy un temascalero de tradición.
Mi papá fue temascalero, mi abuelo fue temascalero, mi tatarabuelo fue temascalero. Es más, mi abuelo le preparaba los temazcales al mismísimo Moctezuma. ¿Y qué creen? Algunos van a empezar así, loco este. ¿Cómo cree? Pues ¿quién le va a creer? ¿No? Entonces, ¿qué hacen los demás? Ponen su chimaltonal y dice, este hablador que siga hablando. Yo sé que no es. No tengo por qué. Pero van a haber personas que van a decir, a ver, he ahí, ya contaminé con mi palabra, con mi ojillo al otro. A ver, si de ver, le voy a preguntar. O lo confrontaré, eres un mentiroso. Tú ni sabes eso, tú ni eres temascalero de tradición. ¿Pero qué es de tradición? Por tu linaje, tú no tienes linaje de temascalero. ¿Cómo no lo voy a tener? ¿No? A ver, compruébamelo. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Que sí venía a hacer temascales acá en Tenochtitlan. A lo que voy, lo que quiero plantearles es, pues yo acabo de escuchar allá que se alaba, que casi vuela, que casi flota, ¿eh? Que quiere que le hagan un monumento como el mejor temascalero del 2025, ¿no? Pero como yo tengo mi chimaltona, le digo, que te crea quien no te conoce. Dice el dicho, que te compre quien no te conoce. Quien te compre ese chisme, ¿no? No me afecta, tengo mi chimaltona. Está bien que seas de tradición, está bien que traigas tu linaje, pero tengo lo mío. También sé un poquitito. Y con ese poquitito que lo pongo en práctica, estoy aprendiendo. De eso se trata, del aire amarillo, el conocimiento. El, pero, como toda energía, como todo aire, este aire del conocimiento, todo con exceso hace daño. Se los aseguro. Como yo tengo mucho conocimiento al ratito, oye, ¿no sabes de esto? No, desconozco. Fíjate que es así, ¿sabes? Yo lo sé. Te enseño si quieres. Ya nos hizo dar. Nuestro guajolote es que se cree que es súper pavo real, ¿no? Es ahí donde nosotros debemos de evitar esa contaminación. Pero ¿qué tiene que ver, maestro, con eso que usted dice que nos sanemos, ¿no? ¿No? Que sanemos. ¿Cómo vamos a sanar? No, tenemos que conocer todos esos aires que contaminan y poderles hablar. Al saber que existe ese aire, hablarle, ¿sí? Yeyeka, Yeyeka chichiltic, el aire rojo. El aire rojo se concentra en la sangre, en la energía del tonali, que mantiene en una temperatura adecuada nuestro cuerpo para que el cuerpo esté vivo, se esté vibrando. Es muy importante esta parte, es muy importante. Saber que ese aire está representado en nuestro cuerpo, pero también está representado en las cosas malas. La contaminación de la sangre es un factor importante para sanar el corazón y por ende la sanación de las emociones, ¿no? Recuerden que las emociones están interconectadas. Bueno, los órganos están interconectados
Y en esos órganos están interconectados a través de la sangre, porque la sangre está recorriendo todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, debemos de entender que tanto como el estómago, los pulmones, los riñones, todo pues está interconectado. Y no tan solo en el corazón. ¿Por qué luego decimos? Es que aquí siento en el corazón una espina. Sí, porque es el motor que manda la sangre, que recoge, que recopila, que recauda todo ese sentir de nuestro cuerpo, ¿no? Y ya de ahí se genera una emoción. ¿Cómo me duele mi riñón? ¿No? Pero ¿por qué? Pues lo está conectando con el corazón a través de la sangre, al cerebro a través de la sangre, ¿no? Generar emociones para la vida armoniosa siempre, siempre utilizando el factor de ser centrado, armonioso, como Xutecuhtli el centrador, ¿no? Imagínense que estas emociones que generamos en nuestro corazón, ¿no? Y con nuestros órganos que están interconectados, decimos nosotros, pues empieza a vibrar, empieza a crecer esta energía a través de todo lo que sentimos, todo lo que hacemos, ¿sí? Porque generalmente los que sufren de espanto, ¿qué pasa? Se sienten desmotivados, se sienten cansados, nada de apetito, ¿no? Estresados, sí, porque están contaminados con emociones negativas. Máxime si le dicen, van con el doctor, le dicen, no, es que tú estás enfermo. Te tenemos que operar, como el cuento que les decía de la señora, que por un espanto fue con el doctor y le dijo, te vamos a operar, tienes cáncer. Y si no te operamos, pues te puedes morir, ¿ya? Y le decía yo, es que no, tú no tienes cáncer, tú tienes espanto. Recuerda, ¿dónde te espantaste? Ah, pues sí, es que con mi esposo nos peleamos. Entonces teníamos que cruzar un río, era en el tiempo de lluvias. Dice la señora, y me decía mi esposo, oye, espérate, vamos a cruzar juntos porque está crecido este río. Dice ella, yo por venir molesta, agarro y me meto al río. Venía yo enojada, súper enojada, me tumba al río, ¿no? Y al final dice ella, pues me contenté porque mi pareja, mi esposo, se metió al río corriendo, me sacó rápido, hasta él mismo se espantó. Y eso lo dejamos, dice, como si nada. Pasó el tiempo, su esposo se fue a Estados Unidos y ella se quedó. Pero ella le atribuía de que pues extrañaba a su esposo, no, pues es su pareja. Pero resulta que era más por el espanto de esa enfermedad. Y no podía dormir, sufría insomnio, soñaba que alguien lo agarraba en el río y lo quería arrastrar hacia la profundidad de ese río. Entonces le dijimos, no pierdes nada con que pues, te jalen tu sombra, ve en el río donde te hayas espantado, junta la arena a la tierra y alguien te puede sanar, ¿no? Trajimos la tierra, se trabajó aquí, le dijeron dentro de un mes te damos un tratamiento, dentro de un mes vienes nuevamente para ya programarte tu operación y que le iba a costar 80,000 pesos.
Pero pasa ese mes, y se le hace ese trabajo de sanar su tonal, de curar, curarla de espanto, sana y se va al mes, se va a su cita y le dice el doctor, oiga, ¿en verdad usted vino para que le demos un tratamiento? Pues sí, aquí está la receta, aquí están los medicamentos que ustedes me pidieron. Dice, ¿qué cree? ¿Qué? ¿No tiene nada? ¿Y cómo se ha sentido? Pues yo súper bien, ¿no? Y entonces regresa de eso y dice, oiga, ¿cómo le hicieron? No, es que tú tenías espanto, ¿ya duermes? Ah, como un tronco, dice, "Ah, duermo bien. Sí, dice, sí, lo extraño, dice mi pareja, pero pues no es para tanto. Yo sé que está mandando dinero, vamos a construir la casa, pero, dice, ahora sí, ¿cuánto me va a cobrar esa persona que sanó? Y le pregunté, ¿cuánto le va a cobrar? Lo que me quiera ofrendar, ¿no? Qué bueno que se sanó. Pues sí, es que era eso, ¿no? O sea, contaminación de emociones y todo eso. Y dice, bueno, dice la señora, pues le voy a regalar 5,000. Imagínense, de 5 a 80, pues sí, es mi salud. Pues es de que eran usted, ¿no? Culmino este pequeño anécdota, que pues fue algo real. Entonces, fíjense, que sí nos contaminamos con esas emociones. ¿Y es necesario sanarlos? Sí, sí. Entonces, todo está interconectado. Y mientras que el cuerpo esté contaminado, pues es necesario sanarlo, es necesario irla sanando, ¿no? Bueno, vamos con el Yeyecayayau, el aire negro. Es la más delicada, ¿sí? Es la más delicada. Y que a veces, por instinto, por, dice el chavo sin querer queriendo, lo utilizamos, lo utilizamos. Decimos, ¿cómo le hace? Ese no trabaja, mira, y tiene dinero. Se compró un carro nuevo. Estoy enviándole mi energía negativa. Y si no se sabe defender, no se sabe proteger, se va a contaminar. El aire negro es la energía negativa que nos envían a través de miradas, deseos, buenos deseos o malos, ¿no? Ojalá que le vaya bien. Ojo, soy espejo y me reflejo. Pero ¿qué es lo que nos han enseñado? Mira, trae una moto nueva. Ojalá y se accidente. ¿Y qué pasa? Rebota hacia nosotros. Ese es el aire negro. Pero también es el aire negro viene de Mictlampa, de los muertitos. Es la más delicada que les decía, ¿no? De los muertitos. El aire negro podemos encontrarlo desde el fondo de nuestro Tezcatlipoca. Estoy enviando una energía. Decimos negativa o positiva. ¿Qué es lo que yo quiero recibir? Pues energía benévola, ¿no? Energía que me ayude. Sí, a través de las miradas. Se nos quedan viendo. Luego dicen, ah, mira,
Parece diputado en campaña, todos. ¿Cómo estás? ¿Qué gana con hacer eso? Mucho, ganamos mucho. Mira, Bestial le está ayudando. ¿Necesitas algo? Sí, es que no puedo cargar este costal. Yo le ayudo. ¿Necesita algo? ¿Necesita que le ayude? Sí, mire que no aguanto este garrafón, levantarlo para llevar. ¿Le ayudo? Sí. No, no forzosamente es monetario, no. Oiga, ¿de qué color es el rumbo oriente, norte, este, poniente y sur? ¿Cómo los trabaja usted? No, pues así, así es. Gracias por explicármelo, porque eso no me lo sabía. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy vibrando en esa energía. Sí, oscura, porque viene desde mi ego, ¿no? Y muchos de nosotros decimos, pues a mí me costó estudiar, pues ¿cómo le voy a regalar el conocimiento? ¿No? Dice, es el Tezcatlipoca que de muchas personas emanan para cada uno de nosotros, que estos son basados en los prejuicios y necesidades ni necesidades de los que nos rodean, de los que nos rodean, ¿sí? Muchos de nosotros, ¿cómo le hace este amigo? ¿Sabe mucho de medicina? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace este amigo? Pues sí, él se levanta a las 3, las 4 de la mañana, se pone a leer, se pone a hacer los ejercicios. Tú te levantas a las 10 de la mañana y todavía tienes sueño y dices, agradezcan que desperté. ¿Y así quieres progresar? ¿Y así quieres aprender? Pues no, pero el aire negro ahí está. A veces creemos, es que no, se le dio por el Espíritu Santo. Tiene muy buen sueldo ese amigo. Sí, el Espíritu Santo obró. No, se esforzó. Y este aire negro también está conectado con Yeyecapinahuistli, que es con el aire blanco. Sí, siempre estamos buscando cuando el Yeyecapinahuistli se genera cuando estamos nosotros buscando ridiculizar, buscando hacer quedar mal a la otra persona, que se queda ahí como payaso que no sabe. ¿Y saben cuál es la mejor manera cuando nos atacan? Gracias por decirme mis errores. De eso puedo yo aprender. Muchísimas gracias. Si no me lo dices, pues yo no sabría, no sabría yo qué errores tengo para poder corregirme. Muchas gracias. Hay formas de no permitir, decíamos hace ratito, de nuestro chimaltonale que no nos contamine. El aire negro podemos saumarlo y despegar dichas energías con el sagrado Atecocoli, ¿sí? Pues les decía, lo más cerca que pudiéramos, de arriba hacia abajo, limpiarlo, ¿sí? Sanarlo, porque eso es importante, sanar a la persona. Y ya que nuestro hijillo debe de ser más fuerte y sanado. Hermanito, el que me decía, primero me tengo que sanar yo, claro, si yo estoy sano, si yo estoy
intentando siempre limpiar esta sanación, pues será mejor. Y eso me ayudará a cuidarme, eso me ayudará a trabajarlo. La vibración que yo genere, todo eso se me regresa nuevamente. Entonces, si decimos en las frases, en los dichos populares, si tú estás vibrando con una energía negativa, pues no esperes que vivas en armonía. Si tú estás dando basura, pues no esperes que te den rosas, ¿no? Pues es todo un trabajo, todo un trabajo en la centralidad, ¿sí? Es una conciencia. Precisamente es el aire negro en la misma conciencia elevada, ¿no? Y soy consciente que soy parte de toda una sociedad, pero no somos iguales. A eso me refiero, ¿no? A tener una conciencia que nos ayude a ser libres, a liberarnos. Pero ahí no termina. Tenemos a Yeyekashioshokti, el aire verde de las plantas sanadoras. He aquí nosotros como sanadores no vamos a llegar a ver, aquí está una hierbita, empiezo a cortar. No, y no es necesario a lo mejor. Ah, dame permiso, mi gran padre. Déjame con... No, honorable hermanita plantita, dame el permiso de cortar una parte de tu cuerpo, de tus raíces, para sanar a los demás. Tomo solo lo necesario, solo lo que necesito, sin ambición de ganar ni miedo de ganar. Porque entienden, sí. Pasa lo mismo como me decía un hermanito, es que yo no como carne, porque te imaginas, pobres animalitos. Digo, sí, tienes razón. Pero las plantitas, las verduras que comes también están vivas. Liberan toxinas también como defensa. Pero si tú les dices, ¿recuerdas que hablábamos de las plantas, la clase pasada, ¿no? Hablábamos de cuarto creciente, luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso es que yo les decía esos procesos cuando es luna nueva, creciente, ¿qué se genera en la planta? Pero también en nosotros, ¿no? El aire de las plantas y su esencia curativa, ojo, su esencia curativa, pero también es veneno. Recuerden, de las plantas se pueden generar venenos y saber cómo emplearlos en el trabajo de sanar a otros seres que vibran a sí mismo. Nos recuerda que podremos utilizar nuestra comunicación con Xochiquetzal, ¿no? Algunos lo hacen cerrando los ojos, algunos abrazando un arbolito, algunos acostaditos en la tierra con toda la vegetación. Y hasta nos quedamos dormidos, ¿no? Todo eso, todo eso, hermanitos, nos va a ayudar a conectarnos con las plantas. Yo sé que aquí hay hermanitos que saben que hay que pedirle permiso a las plantas. ¿Mm? Cuando entendemos que la madre naturaleza, árboles, tierra, aire, sol y todos los demás nos pueden sanar, limpiar o
limpiar la energía de nuestro espíritu, cuerpo y emociones. ¿Sí? Si estoy muy tenso, ¿puedo yo abrazar un árbol y pedirle que a través de él yo pueda eliminar todas esas energías negativas, ¿no? Para los que en algún momento nos hemos conectado con la naturaleza, cuando vamos al bosque, al río, al lago, al mar, cuando salimos de ese lugar, salimos más fortalecidos, ¿o no? ¿No? Entonces, hermanito, estos son los cuatro aires que están implícitos, están dentro de nosotros, que conforman precisamente ese arco iris que somos. Nosotros somos el arco iris. ¿Entiende? Ahora bien, debemos de saber seleccionar qué plantas vamos a utilizar para, decimos, ramear, ¿no? Agarro mi atadito, porque no es tan solo me visto como un sanador y agarro mi hoja, ¿sabes? No, voy a sanar. No, es todo un compromiso con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, para poder sanarnos y sanar a los demás. ¿Mm? Primero empezamos con nosotros. Les decía yo el ejercicio, abrir nuestras piernitas, aquí ponemos nuestro poposh comer y dejar que ese humito, ¿mm? A dejar que ese humito limpie nuestro cuerpo físico, emocional y espiritual, pero también que sane, ¿verdad? Nuestras emociones, hay que intencionarlo, ¿sí? Y si creemos, híjole, me siento muy denso, perico. Es lo que les puedo decir, hermanitos, ¿no? En un bosque es muy hermoso sanar. Todas las plantas son medicina, ¿sí? Bueno, no sé si alguien quisiera compartirnos algo. De mi parte sería todo. La clase del día de hoy, que es la tercera clase, justamente hablando de las cosas malas, ¿no? De ese arco iris que está ahí presente por y para nosotros crear. El cómo lo utilicemos, el con quién utilizarlo, depende de cada uno de nosotros. Solo termino diciéndoles que a toda acción corresponde una reacción. Hermanito Yogi Yekatsin, lo escuchamos. Sokamati Temastiani, muy buenas noches a usted y buenas noches a todos los hermanitos que Buenas noches, hermanito. estamos. Así es, mi Temastiani, pues bueno, hoy fue una oportunidad de vida muy hermoso, con lluvia. Ya el señor del licor ya está haciendo ese trabajo importante y ahorita estamos, no escuché ahorita la parte de la clase porque me fui corriendo luego a hacer la petición, los rumbos y captar el agua de lluvia. Fue rapidito, pero yo le dije a Tlaloc, pues tú sabes que estamos trabajando y estoy en clase, así como compadrito, ¿no? Pero bueno, siempre con respeto. Entonces puse ahorita la vasija, lo que estamos captando del agua para, obviamente, para aquí. Es a donde me surgió una duda, Temastiani. Bueno, sabemos que cada limpia de tonal o de nahual, bueno, en la parte de la sombra, se trabaja diferentemente. Eso no hay problema. Mi duda es esta. Cuando hay, obviamente, si yo estoy mal o usted me puede corregir, es dependiendo el susto, obviamente la gravedad, es entre 13 días, 20 días o casi son los 40 días, Temastiani. Esa es mi pregunta. Ahí es a donde como que a veces se me va la cabra al monte y ese siempre me ha generado esa como que espinita. O sea,
sé que trabajo bien, sé que hemos realizado limpia de levantamiento de sombra a diferentes formas, y la de usted pues bueno, obviamente me ha estado escuchando las clases, pero mi duda es entre dependiendo obviamente el susto o el espanto, porque son 2 cosas diferentes, y el levantamiento de sombra es diferente, ¿entre qué proceso se tiene que realizar en sí? ¿Es igual, obviamente, entre los 7 o digamos los 3, los 6 o los 9 o los 13, 20 o casi son los 40 días? Es una pregunta Sí, interesante. sí, hermanito. En este caso, les digo yo, dependiendo de qué gravedad también lo veamos, ¿no? A lo mejor ahorita se nos cayó algún niño ahí, se resbaló y hágate para acá, vamos a levantarte tu sombra, ¿no? No quiero que después estés que no puedes dormir. Pues va a ser algo rápido. Pero hay hermanitos, hermanitas, haga de cuenta que lo han dejado por años. Y he ahí el ego, el aire negro, ¿no? Que me voy a espantar si yo soy, ¿no? Que se espantan los miedosos, yo, qué cosa. Yo eso no lo creo, es para gente ignorante. Pero ¿qué pasa? Al año, a los 2 años, está todo triste, con sueño, sin ganas de salir adelante. Ahí sí tarda un poquito más. ¿Qué sería? 13 días. Pero haga de cuenta que eso es con un poquito más, le decimos nosotros velar, agarro mis velitas y le decimos nosotros niknehnemi. ¿Qué niknehnemi? Como ¿Cómo encaminarlo, camina? Ajá. como encaminarlo hacia su centro, hacia su energía. Y nuevamente los ahumo y nuevamente. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Pero por Ah, lo general es ajá. 13, 20 y a veces es 40. ¿Por qué? Porque justamente entre más tiempo le dejemos, más absorben su energía. Quema, Más quema. Ajá. absorben su energía. Sí, Ujú. entonces, por lo regular, entre esas cuentas, dependiendo, si este, digamos, fue un susto que pasó años, inclusive desde niño, y peor cuando hay una pérdida también, pero aquí ya sería trabajar ya un poco más con los rumbos y en dónde está también, porque aquí hay que encontrar en dónde quedó también la persona, ¿no? Como lo que sucedió, como aquí yo me di cuenta, volví otra vez a volver a ver la película de Santolión, la que nos dijo Santolión, no me acuerdo. Eh, Silvestre Pantaleón. Ándale, Silvestre La Pantaleón. La película he es de volvido, Silvestre Pantaleón. ándale, Ujú. exactamente. Le encontré más información y otros modos, obviamente, de la práctica, porque ahí se fue ya a hacer entre los 4 rumbos y recoger el tonal y bueno, obviamente su nahual, porque fue a hacer al río, a la tierra, al aire y al fuego de los 4 elementos. Y en cada rumbo representar, obviamente, encontrar dónde estaba esta persona, ¿no? Porque ya ella se iba a morir, ¿no? Pero aquí cuando es en duelo, Temastiani, sí hay que hacer este tipo de, ya es un trabajito un poco más fuerte, porque ya estamos hablando de un duelo, de una transformación de conciencia de una persona que fue afectada por precisamente de la persona, sea haya sido papá, mamá, hijo, o su dualidad, o su esposo, o su esposa, ¿no? Entonces aquí ya sería un trabajo más profundo. Bueno, ese ya es un poquito hablando de, digamos, de palabras mayores, ¿no? Pero entonces estos 4 aires, que es el Yehekakoskit, que es el amarillo, representa casi por lo regular las emociones, la parte sentimental, pero también el aire rojo, que es la sangre, el ejillo, también digo, perdón,
la parte del rojo de la circulación, obviamente músculos, atrofias, inclusivemente ha tocado con lo que corresponde a ello, ¿no? Bueno, en cada uno de ellos. Lo que sí no había yo sabido, con la otra explicación que nos dio, nomás nos dio, no, sí vienen las 3, no, las 4, porque faltaba el aire blanco, que eso no lo había explicado, pero ya me quedó claro en esa parte de Mastiani. Y por lo regular se hace con los 13, obviamente, dependiendo hasta que la persona se sienta mejor, prácticamente, ¿no? Bueno, ahí ya vemos con ya las plantas medicinales, los ungüentos, perdón, las salpicaduras, ya utilizar las otras herramientas que no quiero mencionar para ir conforme a la clase y así poder hacer más anotaciones que esta es más diferente y más completa como la otra, Temastiani. Gracias. Y pues bueno, le deseo la palabra y aquí estamos al pendiente. Ojo, anuncio rápido. Ya están subidas los otros videos junto con las peticiones de lluvia, también ya los subí. Y ya usted ya me dice después, tenemos una charla ya después, para qué día usted quiera que ya se abra la página, para que ya los hermanitos vean los videos también de los 20 tonales. También, ya está todo completo, Temastiani, para que no haya problema. Tlazocamate mía y saludos a todos nuestros hermanitos. Tlazocamate Noignitzin. Bueno, con respecto, pues lo que usted comentaba, sí es cierto, y recuerden también que dijimos, son 8 aires. En una clase abordaremos 4 aires, en la otra clase 4 aires. Después de los 4 aires que conforman, vamos a ir armando desde José Malot, arco iris, vamos a hablar categóricamente estos niveles, inclusive el último de los más fuertes trabajos de sanar la sombra tonal es sanar el espanto, un lugar que se va, claro, esto es mucho, un poquito más actual, al panteón, lo que él decía el hermanito, a lo mejor se le murió su esposo y, fíjole, pues sí, ¿quién no, verdad? O su esposa. Entonces, esa misma energía, esa misma conexión que tenían como dualidad, pues dicen, no, pues yo quisiera morirme, quiero estar también con mi pareja, ¿no? Pero porque también le está contaminando su energía. Entonces lo que vamos a hacer es llevarle una ofrenda a ese lugar donde está enterrado el cuerpo físico de esa persona, decirle, bueno, deje por favor a esta persona, necesitamos que viva, necesitamos, cuando ya le toque, va a estar contigo, no te preocupes, ¿no? Es un poquitito lo más fuerte. Ahora, decía el hermanito, hay una película, hermanitos, que se hizo aquí en Guerrero por el río Balsas. Se llama Silvestre Pantaleón. Está súper interesante, que tiene mucha relación con este tipo de trabajo, este tipo de clase. Claro que no tan solo aborda esto, aborda diferentes temáticas desde lo económico, lo social, lo político, lo filosófico y lo nahuálico. Tlazocama tiene Gnitzin. Hermanito Enrique. La Payahualti, la Initzin, la La Payavalti, Payahualti, la Payavalti. pues yo tengo muchas preguntas, no sé si nos alcance el tiempo de aquí al amanecer. Sí, sí. Sí, sí nos alcanza. Pues tal vez no contestemos todos porque algunos puede ser que en la práctica encontremos la respuesta, hermanito. Pero pues sí, Bueno, escuchamos. muy bien, muy bien, Temastiani. Mire, primero, quiero pedirle consejo porque mi nuera va a tener su bebé y que le van a hacer su baby shower, que le dicen, y me dicen que la saúme y que cómo debo de realizar esa ceremonia.
cómo es que se lleva a cabo, porque pues yo alguna vez me dijeron y pues sí, saumé a la persona, saumé a papá y sahumamos el espacio y todo eso. Pero en realidad pues no sé cómo realizar una ceremonia de ese tipo. Esa es la primera pregunta, Temastiani. Sí, bueno, no sé, el baby shower, la verdad no sabría decirle, pero lo que sí le sabría decir es que se protegiera, en este caso, la mamá del bebé, pero también al momento de saumarla, lo que les decía hace ratito, ¿no? Mm, Saumarla y con el atecocoli limpiarle su cuerpo energético. sí, Por lo del bebé, tratar de hacer sonar el atecocoli lo más suave que sea. ajá, Inclusive, el papá lo puede hacer con el atecocoli al bebé. mm, Como en una parte de la apertura del atecocoli, haga de cuenta está así, le pongan cerquitita del bebé. ¿Para mm, qué? O le pongan en su corazón. ¿Para qué? Para conectar con la energía de los aires. Los aires nos reconocen, saben que existimos y saben que existen, ¿sí? Esa es la ceremonia. Bueno, lo de baby shower, si no le entiendo mucho, porque no, lo que no, para pasa, nosotros no existe. sí, perdón, Temacheni, lo que pasa es eso, que pues realmente ni tendríamos que decir baby shower o etcétera, porque pues no es de nosotros, ¿verdad? Pero yo, sí, pues sí pienso que hay que como que encaminarlos, como que hacerles un recito para que les vaya bien, porque, Ujú. porque hace un mes estuvo muy enferma, estuvo muy enferma y yo creo que fue algo de eso, de algún aire que recibió de algunas personas, porque fue así como caída, entonces no se podía recuperar y pues tuvimos que hacer un poco de trabajo y pedir también apoyo con un poco de trabajo de ese tipo. Y sí, sí, siento que fue muy neto, muy neltilistli el trabajo que se realizó. Claro, también el hospital hace su trabajo, ¿verdad? Mm, pero creo que entre los dos se pudo hacer. Entonces sí, sí quería preguntarle de esto. Me da gusto que me diga esto de la tecocoli y ya pues con otras cosas que yo he hecho, pues se puede complementar, Temastiani. Sí, hermanito, y sobre todo que si usted le pudiera sacar su tonal, Ajá, es básico. Es básico para que vaya formándose, le vaya diciendo, no, pues tu energía es esto, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro. Y eso también le llamamos empoderar. Haga de cuenta que su energía saliera all-in, ¿no? Tú eres all-in, el movimiento, tú eres uno de esas personitas, puede ir acá, ya hace esto, hace el otro. Y todo ese movimiento, todo ese trabajo te va a llevar a un cambio. Pero tienes que, para este cambio, tienes que conectarte con tu protector. ¿Y quién es su protector de Oli? Sholok. Temastiani, hace como medio minuto ya no lo escuché, hasta ahorita nuevamente, cuando me empezó a decir que le sacara el tonal. Sí, nada más es que le digo que lo debe de ir empoderando con su tonal, con todas sus herramientas, con todos sus guardianes, herramientas, guardianes, que lo empoderan con su tonal, ¿no? Todo eso usted lo puede ir trabajando, sacarle su tonal, ¿no? Por Ah, eso les decía yo, o sea, todo esto está interconectado. Una forma de motivar a la persona
que se haya enfermado de esto, decirles que tú no eres un simple ser humano que está ahí vulnerable lo que llegue. No, no, también te puedes proteger. Tienes estas cualidades. ¿No? ¿Sí, Tema, hermanito? temas, Tlaxtlahui, Temastiani. La otra pregunta es, me ha hecho mucho ruido el, conocer a personas que toman mucho. Posiblemente alguna vez yo también tomé bastantito, ¿verdad? Pero pude salir y ahora veo a muchas personas que realmente están atrapadas en esa energía. Ahorita usted decía sobre la contaminación de la sangre y pude ir juntando que posiblemente esa contaminación de la sangre por medio del alcohol, por medio de otras sustancias posibles, no los dejen salir y esa energía negativa esté ahí. Y yo digo, posiblemente nosotros podemos ayudarlos también en ese aspecto. Ahora sí que haciendo todo el intento, el empoderamiento, y si ellos están, pues también, si ellos también tienen la voluntad, pues poder ayudarles en ese aspecto con esto que nos está diciendo usted. Sí, hermanito, pero lo que yo sí le puedo decir es, terminemos que termináramos yo sé que tienen y todos tienen 1 millón de preguntas, pero ¿por qué no abordamos todos estos temáticas y al final a lo mejor encontramos las respuestas? Desde un principio, desde un punto de vista que yo le puedo decir, con lo que vamos a ver, podremos primero empezar a enviar esa energía como tenemos acostumbrado, esas personas a través de esta vibración que decimos que enviamos sanación. Ah, El tema. primer paso es energéticamente, a través de los aires, enviarle ese mensaje, porque nadie puede salir de esa situación si no dice, oyes, creo que sí debo de salirme de esto, ¿no? Esto que estoy viviendo no debe de ser así, pero primero vamos a aprender a Enviar. enviar esa información. Mm, Ya después, poco a poquito, nos vamos acercando a ello. Porque no se trata también, hermanitos, yo sí entiendo y comprendo porque pasé también por eso, de querer, bueno, sanar a todos, ¿no? Qué bueno fuera que pudiéramos sanar a todos. Pero vamos tema. primero sanándonos a nosotros, empoderándonos a nosotros y después, ahora vamos influyendo en los demás. Ojo, cada uno de nosotros le toca librar esas batallas, pero vamos con ese paso firme, ¿no? Y qué bueno que nosotros pensemos en los demás, en que sanemos a los demás. Sí, es muy hermoso, pero vuelvo a decirles, el aire amarillo, primero el conocimiento, tengamos el conocimiento, ahora sí, les ayudemos, ¿verdad? Podemos sanar de esa manera, hermanito Enrique. Tema, Temastiani. Tlazocamachililia, Tlaxtlahui. Tlaxocama de Magnetsin. Entonces, de esta manera, poco a poquito, hermanitos, y practicándolo. No hace ratito alguna hermanita que escribía en el chat, oiga, a mí no me sale esto lo del arco iris. Mm, No, pero vamos a intentarle, vamos a hacerlo nuevamente, ¿no? Somos creadores y co-creadores de la sabiduría.
y co-creadores y también co-sanadores, porque no tan solo nosotros sanamos, nosotros somos el medio. Hay energías que pueden a través de nosotros sanar a nuestros hermanos. ¿Eh? Bueno. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Es referente, abuelito, buenas noches, a lo que habla Enrique. Mi pregunta es, ¿hasta dónde debes de influenciar el proceso de los demás? O sea, si por ejemplo hay alguien tomador y él los quiere sanar, ¿hasta dónde tú puedes enviar buenas vibras, digamos, pero hasta dónde tú no debes de tocar el libre albedrío? Porque cada persona tiene su propio proceso de aprendizaje en esta vida y viene con ciertas energías y ciertas experiencias que debe de pasar para aprender. Eso es lo que en mi conocimiento, en mi experiencia me dice. Pero yo, como dice usted, yo no puedo decidir por la otra persona si ella no quiere salir de ese pozo o no te pide la ayuda. Entonces, para mí es, bueno, mandar nuestras buenas vibras, ¿verdad? Si se reciben bien, pero no ejercer una presión para el libre albedrío, porque yo considero que ese no se debe de tocar en ninguno. Si no te piden ayuda, pues no toques su libre albedrío, porque él decide, por más perdidos que estén, yo pienso eso. No sé, posiblemente puedo estar equivocada. ¿Qué opina usted, abuelo? Bueno, yo creo que no nos adelantemos a muchas cosas. ¿Por qué? Nosotros en el círculo, lo que hemos aprendido es, le llamamos nosotros, Niknesnemi, lo encamino. Entonces, aunque esta persona no acepte ser ayudado, lo que hago es nombrarlo y le prendo una velita al abuelito fuego, le platico a través de ti, a través de esta energía que vibra, que llegue un poco más allá de su energía vibrante y poder conectarse, ¿verdad? Retomar. ¿Se puede? Sí. Siempre y cuando tengamos, por eso les decía, si ahorita nos adelantamos a todas estas preguntas, lo que yo sí les puedo decir, lo que ustedes me están preguntando, lo vamos a ver en una clase. Vamos a poner un ejemplo que yo no creo en esto. No creo en Tlaloc, no creo en que sahumando me voy a sanar. Pero hay alguien que sí cree y dice, oiga, sí lo puede sanar usted. ¿De acuerdo? Compro las velas, compro el aguardientito para la ofrenda de los aires y bueno, a trabajarle nosotros. Que no vamos a hacer magia, eso sí que no, pero sí cambiar un poco su mentalidad y esa conexión, ¿no? Poco a poquito vamos avanzando. Sí, el libre albedrío es muy respetable cuando la persona es consciente de lo que hace. Pero a veces, recuerden que también es cocolistle, el alcoholismo es una enfermedad, ¿no? Así como lo consideran nuestros abuelos, es una enfermedad que sí se puede sanar, sí, que depende de uno, claro. En toda enfermedad depende mucho de nosotros, ¿sí? Lo que usted decía, si no quiere ser sanado, pues nomás no. Pero podemos interferir de una otra forma a través de estos aires, por eso les decía yo, es importante conocer estos aires y que nos ayudan a formar un arco iris. Cada uno de nosotros somos un ajosemano, que un arco iris. Estamos conformados de todas estas energías, de todos estos aires. Lo importante es conocerlos y cómo podemos aplicarlos para sanar en este trabajo tan hermoso, pero también
tan difícil y comprometido con lo que nos toca hacer, ¿no? Sí, hermanita. Definitivo, bueno, gracias. Sí, hermanita. Que anoche no yo lo. Hermanito Gracias, Akatzin, gracias Manuel. por la aportación, hermanita. Para eso estamos, hermanito, aprender y opinar, y yo también acepto todas las opiniones. Gracias. Tlaxtlahui. ¿Qué mano Igniva? Hermanito Manuel, por ahí creo que levantó la mano. Tlapoyahualti Temachtiani, Te puede llevar de Naunitzi. infinitamente agradecido porque nos comparte este conocimiento tan sagrado, tan valioso. Es un privilegio escuchar de sus labios esta palabra llena de sabiduría y deseándole que su salud siga mejorando. Le agradezco que me dé la oportunidad de hacerle una pregunta muy concreta sobre los rumbos a los que corresponde cada uno de los aires, maestro. Solo para, digamos, eh, tener el plano bien trazado cuando esté realizando la práctica. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos y a todas. Sí, hermanito. Tlazocamati. El color amarillo, el de poniente, ¿no? Perdón, oriente, donde sale el sol, el color amarillo. El yayautico es el aire negro de Mixlampa. Aquí me equivoqué. Debió de ser primero el negro, después el rojo. El rojo de Cihuatlampa y el color verde, el de Huizlampa, ¿no? El de Huizlampa. Son dos colores por cada rumbo que vamos a utilizar. Y dos que no son colores. Por ejemplo, el alachtic. Eso no es un color, ¿no? ¿Sí, hermanito? Tlaxtlahui, Bueno. Tlaxtlahui. Entendido, maestro. ¿Qué manognitsin y canochinoyolo? Bueno, hermanitos. Entonces, el plan es el siguiente. El día de mañana pudiéramos practicar en estos 4 rumbos e encontrar nuestro arco iris. ¿No lo vamos a lograr con un primer intento? No. Vamos a seguir. ¿Sí? Inclusive, si lo hacemos esto constantemente, en algún momento nuevamente podemos perder ese arco iris, porque estamos en constante movimiento, en constante renovación. Para ello, necesitamos nosotros irnos limpiando, irnos sanando. Por eso les decía la segunda clase de esta temática, hay que trabajar con la fase lunar. Empoderarnos, cargarnos de energía, limpiarnos y desechar todo eso que no nos corresponde, que no nos corresponde cargarlo y trabajar, ¿no? Y cargar nuevamente, ¿no? Esa ciclicidad, como lo del día de hoy, ¿no? Hoy es Tresoli, debemos estar en ese constante movimiento, armonizándonos, ¿sí? Bueno, hermanitos, para mí fue un gusto estar con ustedes y pues nos vemos el día jueves. Mañana es práctica, ¿sí? El jueves, después del día jueves, nos vamos a ver hasta el día martes, porque como ustedes sabrán, el día viernes yo voy a andar de aquí para allá, estando al pendiente de los hermanitos, si llega un poquito noche, pues ya saben, cuando no llega uno en su tierra, pues desconoce, y también es por el bienestar de los hermanitos que nos visitan. El día sábado estaremos aquí en la casa, su casa de ustedes. El domingo en Xochimilco, el lunes en Xochimilco, el lunes en la tarde, pues nos despedimos. Pero si dicen, nos quedamos otro día, pues nos quedamos. Le echamos más agua a los frijoles, algo ligerito, ¿eh? Bueno, hermanitos. Sí, hermanito, yo dije, Katsi, lo escuchamos. Sí, Tlazocamati, ahora sí que, para no alargar mucho la reunión, Temastiani, usted acaba de comentar, pues, para limpiarnos. Y recomendación, como siempre, las plantas medicinales nos ayudan. Y no sé, no sé qué hice. A ver, ya, perdón, Sí, es sí, como lo que se trabó. escuchamos, hermanito. Limpiar rápido nuestro pequeño baño.
Temastiani, perdí la cuenta de la luna. ¿Estamos en creciente, luna o menguante? Estamos en creciente. Ah, creciente. Ok, perfecto. Bueno, desde ahí. Entonces, para limpiarnos y trabajar, pues bueno, ahorita estamos en creciente, está subiendo la salvia, el agua y la sangre, todo, ¿no? Entonces, para que no nos saturemos de energía, vamos a equilibrar con un baño equilibrante, energetizante, lo pueden hacer en cualquier tipo de planta. Obviamente puede ser de manzanilla, puede ser de hojas de limón, obviamente que sean equilibrantes, no relajantes, porque vamos a equilibrar nuestra energía. Y ya después se hacen un bañito metiendo sus piecitos en una tinaja con agua, unos granos de sal de mar y una cucharadita de vinagre. Lo vamos a dejar ahí por 10 minutos mientras que ven la tele, o bueno, así yo le digo, ¿no? Cuando están remojándose sus piecitos, ¿qué quiere decir? Que están descargando toda esa energía que es muy densa. Digo, perdón, esa frecuencia que son densas. ¿Por qué? Porque la luna, como usted dice, obviamente que ahorita estamos en creciente, pues bueno, sí sube nuestro tonal y más a las hermanitas, ¿no? Que son mujeres, van más a las fases lunares, no como nosotros, pero sí tenemos tenemos agua, tenemos sangre. Entonces, para no saturar nuestro tonal y no nos sintamos mareados, enojados, con la presión alta, esa sería la recomendación para el día de hoy. Al rato se las escribo y es lo que quería compartir rápido con lo que usted mencionó para limpiarnos y seguir con los ejercicios de limpiar de sombra, Temastiani. Nada más, la Socamati y pues aquí estamos. No podré ir allá, ya ve que le había comentado allá a la comunidad porque mi mamá se fue a la Ciudad de México, pues aquí se queda sola en la casa y entonces ahora sí que pues se fueron para allá y hay que cuidar a los animales, bueno, a los pug, ¿no? Que tenemos aquí, pues no se puede quedar sola, entonces sí tenía la oportunidad de ir, pero ahora sí que decirle al jefe mayor, claro que no, ¿verdad? Y entonces a donde manda Mari Capitán, pues bueno, ya sabe, ¿no? Entonces así estamos.